Entonces, como siempre, yo saco la cámara mía para evitar que se trabe o pase algo raro. Y ahí les empiezo a compartir. Bien, ¿ven mi pantalla? Sí, Sí, profe. perfecto. Bueno, empezamos con le damos la bienvenida a la unidad temática número 3, ¿sí? Como les dije el jueves pasado, vamos a empezar con el trabajo práctico número 4, hoy martes, y el jueves, con el doctor Saber, van a ver el trabajo práctico número 3, que es de hemostasia, si mal no recuerdo. Bien, integración sináptica. Vamos a ver cuáles son los objetivos que vamos a tener que tener en cuenta al final de haber realizado el trabajo práctico, ¿sí? Vamos a tener que saber describir una sinapsis y el proceso de transmisión sináptica, reconocer la participación de componentes de la glía en la transmisión sináptica, relacionar funcionalmente los distintos tipos de potenciales de membrana, inferir los resultados de sumación espacial y temporal, y vamos a tener que interpretar, en este caso, no gráficos, sino esquemas, y vamos a tener que poner en movimiento aquello que nos está informando ese esquema, ¿sí? Tenían el material bibliográfico para leer y un video en el cual explicaba más o menos lo que son los mecanismos de la sinapsis. Profe, perdón que le Sí, interrumpa. Tenía no, no, una por favor. consulta de la bibliografía, Sí, porque estuve leyendo el Boron y sí. tiene muchas como ecuaciones. Las ecuaciones no las tenemos que saber, por no sé si anotarlas o no. ¿Ecuaciones en cuanto a este capítulo o Sí, en cuanto al capítulo pasado? no, este capítulo. Em, a ver, todas las ecuaciones son importantes en el momento de tratar de explicar, digamos, el funcionamiento. Muchas veces, por ejemplo, cuando vimos las ecuaciones de Nernst o de Gottman, muchas veces esas ecuaciones terminan explicando de una forma más simple, ¿sí?, lo que nosotros tratamos de analizar desde un punto de vista de un gráfico, ¿sí? Si vos te sabés y te aprendés lo que quiere decir o, o toda la información que nos está dando la ecuación, siempre es mucho mejor aprenderse bien la ecuación para después poder aplicarla y generar un mejor contenido tuyo y generar una mejor comprensión del tema que estás eh, leyendo o interpretando. La fisiología lo que tiene es que tiene una gran relación con la biofísica, ¿sí? Eh, con la biofísica y con la biología, ¿no? Por supuesto. Pero muchas veces las ecuaciones, ¿sí?, te permiten a vos eh, poder explicar, ¿sí?, muchos temas complejos desde un punto de vista matemático, ¿sí? Eh, a mí me gusta mucho la física y la matemática y por eso me las sé, digamos, a las ecuaciones y porque lo puedo explicar mejor desde ese punto de vista. Pero bueno, también va en cada uno, ¿no? En los exámenes, por ahí te hacen hacer cuentas matemáticas a partir de las ecuaciones que se fueron dando o enseñando a lo largo de la cruzada. Eh, si vos me preguntás, en la práctica diaria, ¿te van a servir? Y por ahí no mucho en la aplicación clínica, pero sí por lo menos en el transcurso o en el correr de la cursada de fisiología, sí, totalmente. A Buenísimo, ver, profe, gracias. no es que la ecuación de Gottman la vas a aplicar todos los días, pero por ahí
de la función renal o del clearance renal, sí, digamos, ¿no? Pero bueno, la ecuación de Goldman no la vas a aplicar cuando estés haciendo la parte clínica. ¿Sí? Hay ecuaciones y ecuaciones, digamos. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, comenzamos. Bien, vuelvo a reiterar lo de la clase pasada. Para todos los chicos que se están uniendo un poco tarde, traten de unirse 5 o 10 minutos antes, ¿sí? Así tratamos de comenzar la clase en tiempo y forma, porque si no también me, a ver, me corta, digamos, el proceso del desarrollo de la clase, ¿sí? Así Profe, es que, que recién volvió a internet a Bertel. bien, Entonces a lo perfecto. que teníamos recién nos pudimos conectar. Está bien, está bien. No es por retarlos ni mucho menos, sumamente lejos de eso, ¿no? Pero bueno, si por ahí se pueden conectar un ratito antes, eh, mucho mejor así la clase se agiliza más, porque son muchos. Bien, no sé si pudieron leer o ver el trabajo práctico, espero que sí, donde hacemos una gran integración con algunos conceptos de biología, con algunos conceptos de histología, y sumarles nuevos conceptos de fisiología. ¿Sí? Entonces, por ahí ustedes la sinapsis que hayan visto en histología o en biología, acá en fisio le vamos a dar un plus, un agregado, ¿sí? Un agregado más funcional todavía. Entonces, vamos a ir punto por punto, vamos a tratar de responder todas las preguntas y analizar cada uno de los gráficos. ¿Sí? Entonces, la pregunta o el inciso uno nos dice que a partir de los conocimientos que ya adquirieron en biología e histología, debemos identificar en un modelo adjunto cuáles son las partes, ¿sí? En este caso, de una sinapsis química. ¿Sí? ¿Por qué aclarar sinapsis química? Porque hay otra que es eléctrica. Bien, o sea que no solamente tenemos sinapsis químicas, sino que también hay sinapsis eléctrica. Por ende, acá nos aclara que tenemos que ver los componentes de una sinapsis química. Estos componentes celulares y moleculares participan del proceso de transmisión sináptica. ¿Sí? Si me tienen que definir qué es la transmisión sináptica, ¿qué es lo que me dicen? ¿Qué es la sinapsis o qué es la transmisión sináptica? Sería la transmisión de una señal eléctrica desde una célula presináptica en una señal química, digamos los neurotransmisores, Ajá, ahí me gusta un poquito para, más. para luego volver a transformarse en una señal eléctrica en la célula postsináptica. Bien. Le sumo a eso que, digamos, conduce siempre un flujo de información dada por el tipo de neurona, el neurotransmisor, ¿sí? Y el receptor siempre postsináptico. ¿Sí? Recuerden que en la sinapsis, la información o la acción, digamos, que va a producir el neurotransmisor siempre va a estar dado por el receptor postsináptico en este caso. Bien, vamos a analizar este modelo y después nos dice que en el modelo se señalan algunos sitios de acción de toxinas, ¿sí? Y nosotros debemos investigar o ver cuál es el proceso que estas toxinas generan en la transmisión sináptica. ¿Sí? Vamos a magnificar. Bien. Descríbanme, ¿qué es esto? ¿O qué estamos viendo acá?
¿Una hendidura sináptica? A ver, No, no, es que, Pareciera ¿qué lo estamos viendo? una vesícula que se está aproximando a la membrana. Bien, perfecto. Esas vesículas, ¿dónde están? En Dentro de la la, terminal, ¿De cuál terminal? De la de presináptica. la de la presináptica. presináptica. Exactamente, de la terminal presináptica, ¿sí? Acá es como un poquito medio tramposo esto, ¿sí? Porque nosotros acá adentro estaríamos viendo una terminal presináptica donde hay una vesícula, ¿sí? Esta vesícula dentro de ella contiene los neurotransmisores, ¿sí? Y se estaría adheriendo o uniendo, ¿sí? A lo que es la membrana interna de la terminal presináptica, ¿sí? Entonces, acá afuera tendría lo que es la hendidura sináptica y posteriormente tendría lo que es la, eh, la membrana postsináptica de la célula subsiguiente. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Se Sí, entiende? profe. El grafiquito, sí. Bien. Funcionalmente, ¿qué me pueden decir de esta vesícula? Transporta. ¿Cómo? ¿Qué va a transportar? ¿Qué va a transportar? Neurotransmisores. Neurotransmisores. Recuerden que La- estas vesículas se pueden formar dentro del terminal presináptico o del botón presináptico o pueden venir desde dónde? desde el soma. Del soma neuronal. Desde el soma neuronal. Exactamente. ¿Qué más me pueden decir de esta vesícula? Dependiendo de los neuromoduladores que va a contener, también va a ser de dónde viene. Por ejemplo, si los neuromoduladores son péptidos, va a venir del soma. En cambio, si son gases, los van a estar formando dentro del botón sináptico. ¿Gases? Sí, eso había leído en el Silverton. Ujú. Bueno. Lo mismo si Sí. son, Aminas biógenas. claro, si es acetilcolina. Ujú, exactamente. Exactamente. ¿Qué más? Fíjense que la expulsión hacia la hendidura sináptica de los neurotransmisores, ¿sí? Se hace por exocitosis. Bien, es decir, que hay una fusión de la membrana externa de de la vesícula con la cara interna de la membrana de la neurona presináptica. ¿Me explicó? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Fíjense en este sector, ¿sí? Que hay un complejo proteico. Tenemos proteínas que están ancladas a la membrana interna de la membrana plasmática del terminal presináptico y proteínas que están ancladas en la membrana de la vesícula, ¿sí? Estos complejos proteicos, por un lado, tenemos el complejo SNARE, ¿sí? Formados por el SNAP25 y las sintaxinas, ¿sí? Y por otro lado, tenemos la unión de las proteínas de la sinaprotagmina con las neuroxinas, ¿sí? Este complejo o esta unión que se produce de las membranas, ¿sí? Se produce en participación del calcio, ¿sí? Si recuerdan el trabajo pasado, ¿sí? En el último punto, donde había distintos tipos de canales, no sé si recuerdan que yo les dije que había canales de calcio y que había canales de potasio. Y esos canales de potasio lo que hacían era
modular el potencial o la espiga del potencial, y dependiendo de eso, iban a generar la apertura de los canales de calcio. ¿Sí? Bueno, esos canales de calcio que se abrían en la terminal presináptica va a servir para que este complejo de unión o este complejo proteico se pueda unir, ¿sí? Se pueda fusionar ambas membranas y se pueda producir el mecanismo de la exocitosis y que esos neurotransmisores se vuelquen a la hendidura sináptica. ¿Sí? ¿Me explicó? Profe, Sí. perdón, me confundí un poco. La membrana plasmática que aparece ahí, ¿es de la neurona presináptica o postsináptica? No, no, de la presináptica. Ah, está bien, está bien. No, De la porque en un momento presináptica. se mencionó que era como de la postsináptica. No, no, Wow. no. Después Escuché, no sé, por ahí. lo, Como que se me lo, confundió todo y nada. después lo aclaramos, porque esto es una terminal presináptica, ¿sí? Y lo que está mostrando acá es ese mecanismo molecular de unión de la membrana de la vesícula a la membrana de la neurona presináptica, ¿sí? Y cómo se produce el mecanismo de la exocitosis. A la derecha dice membrana vesicular. Claro, exactamente. Por acá arriba les. ¿Me explico? ¿Se entiende, verdad? Sí, sí, profe, ahí se entiende. ¿Sí? Bien. Y ahora fíjense, acá abajo a la... Profe, perdón, Sí, pero me quedó una duda. sí, ¿El complejo de contención sería todo ese grupo de proteínas? exactamente. Exactamente. Gracias. Sí, Profe, y sí. estas proteínas son estimuladas por el ingreso de calcio para que se unan. Para que, exactamente. Y ahí se abre el Exactamente. foro de difusión. Exactamente. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense, acá abajo a la izquierda de su pantalla, que tenemos tres tipos de toxinas. Una es la toxina tetánica, la toxina botulínica y la alfa-latotoxina. ¿Pudieron investigar, pudieron buscar qué producen estas toxinas al nivel de la unión del complejo proteico para producir la exocitosis? Yo leí que las neurotoxinas, como las toxinas del tétanos o el botulismo, lo que hacen es bloquear la liberación del neurotransmisor porque inhiben a las proteínas específicas del aparato de exocitosis de la célula. Bien. En realidad bloquea localmente a la liberación de acetilcolina. Y eso ¿De qué, perdón? es que la toxina botulínica Sí. actúa de forma local Sí. mediante el bloqueo de la liberación de acetilcolina. Y Bien, eso como pero... que genera una parálisis del músculo, ¿no? Bueno, pero previo a eso, acordate que la acetilcolina está adentro de esta vesícula y que para que la acetilcolina sea liberada, este complejo tiene que funcionar, ¿sí? Entonces, estas toxinas lo que hacen es bloquear la funcionalidad de este complejo proteico y así inhibir que se produzca el proceso de exocitosis y así la liberación de la acetilcolina. Y digamos, el complejo o la explicación biomolecular de la función de la toxina, en este caso se centra más que nada en las proteínas de anclaje de la vesícula a al botón presináptico, ¿sí? A la membrana del botón presináptico. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Todos entendieron el punto? Sí. Sí. ¿O esta parte? Sí, sí. ¿Sí? ¿Seguros? Bien. Profe, perdón, ¿las Sí, toxinas dígame. qué es lo que hacen? ¿Cambian la configuración de las proteínas? Claro, O no entendí si las inhibían directamente. lo que, a ver, tienen una Las actividad hidroliza. de, ¿cómo? Que tengo entendido que en el caso de la toxina tetánica ataca solamente a la sinaptobrebrina y la Sí. hidroliza, mientras que la botulina ataca todo el complejo. Por eso la Exacto. parálisis es diferente en la tetánica que en la botulínica. Bien, perfecto, iba a ir justamente a eso.
lo que dice la compañera es cierto. La toxina tetánica principalmente ataca lo que es el complejo SNAP25, en cambio la toxina botulínica lo que hace es bloquear la unión tanto del SNAP25 como de la citaxina. Y por otro lado, la alfa-latrotroxina inhibe lo que es la unión entre las neuroxinas y las sinaptotagminas. Lo que hacen es, ambas toxinas tienen funciones de endoproteinasas, ¿sí? Lo que hacen es bloquear la unión, o, sí, bien digo, bloquear la unión del complejo y así evitar que se produzca la exocitosis o la fusión entre ambas membranas. ¿Se entienden? Profe, yo de la iatrotoxina había encontrado que como que producía poros en la superficie de las neuronas presinápticas y esto causaba la liberación desenfrenada de neurotransmisores. ¿Cómo, Pero no sé perdón? si está bien, porque que había encontrado que la alfa-iatrotoxina causaba poros en la membrana plasmática Sí. y causaba la liberación desenfrenada. Pero entonces, Sí. tipo, lo que busqué estaría mal, porque acá dice que directamente ataca a las neuroxinas. A las neuroxinas, sí. En realidad, las alfa-iatrotoxinas es el veneno de la viuda negra, ¿sí? Que va a interactuar con el complejo de la sinaptotagmina y las neuroxinas. Y evita la unión del complejo neuroxina y sinaptotagmina. ¿Se entiende? Sí, ahí se entendió. Gracias. ¿Sí? ¿Todos entendieron esto? ¿Podrían repetir eso último, por favor? Que la alfa-latotoxina es el veneno que genera la viuda negra, ¿sí? Y específicamente inhibe la conexión entre la sinaptotagmina y las neuroxinas. O sea, inhibe el complejo de la unión entre la sinaptotagmina y las neuroxinas. Profe, Sí. ¿puede repetir la acción de la botulínica, de la toxina botulínica? Sí, la toxina botulínica principalmente actúa como escindiendo tanto la SNAP25, ¿sí?, como la sintaxina, e inhibe completamente lo que es el funcionamiento del complejo SNARE, que es la interacción entre la SNAP25 y la sintaxina. En cambio, la tetánica solamente actúa ante el complejo SNAP25. Por eso, como dijo bien una de las chicas, las parálisis son distintas en este caso. Profe, creo que yo había dicho eso de la parálisis, pero después se me salió. No sé si me dijiste algo. No. Ah, No, bien. no. Te puse como ejemplo, como un buen ejemplo. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, ahora quedó Profe. claro. ¿Cómo? Sí, se entendió. Ah, bien, perfecto. Pensé que me habían preguntado. Bueno, continuamos entonces dentro del punto número 1. Vamos a este grafiquito, esta imagen, donde dice, en la denominada sinapsis tripartita, los astrocitos envuelven estrechamente la sinapsis, y su papel en la regulación de la sinaptogénesis, el reciclaje de neurotransmisores y metabolismo neural está bien establecido. Analice el siguiente modelo y a partir de sus conocimientos de biología y histología, describa el proceso de transmisión sináptica, incorporando la participación del astrocito. Bien,
antes de analizar el gráfico. Anatómicamente, ¿dónde nos ubicamos con este tipo de sinapsis? Sistema nervioso central. En el sistema nervioso central. Perfecto. Entonces, acá ya, digamos, tenemos una sinapsis distinta, ¿sí? Porque ya no es una sinapsis, digamos, entre una neurona presináptica y una neurona postsináptica, sino que acá se nos suma, además de la neurona presináptica y la postsináptica, el astrocito, ¿sí? Al analizar este gráfico, ¿ustedes qué me pueden decir de todo esto que está pasando? ¿Cómo le darían movimiento a este gráfico? ¿Cuáles son las distintas funciones que tienen los astrocitos? Yo encontré por un que... lado- No, seguí. Bueno, que los astrocitos, una de sus funciones son brindar sustratos metabólicos para la producción de ATP, Bien, captan potasio y agua para poder mantener la homeostasis del líquido extracelular del sistema nervioso central, muy bien. y por otro lado también rodean los vasos sanguíneos y forman parte de la barrera hematoencefálica, que lo que hace es regular el movimiento de las sustancias entre la sangre y el líquido extracelular. Bien. Claro, ¿Y yo esto? lo que había encontrado, profe, también es que, bueno, que impiden que los neurotransmisores salgan de la zona de la hendidura sináptica y asimismo también pueden endocitar el exceso de neurotransmisor y bueno, y también de alguna manera devolverlo, ¿no? a la neurona presináptica para reciclarla, digamos, para reciclarlo, para volverlo a usar. Bien. ¿Esta célula es una célula excitable? No, no. No. Es una célula glial. Bien, perfecto. Bien. ¿Y qué quiere decir que sea una célula glial? Que es una célula de contención del sistema nervioso, o sea, Bien. del tejido neuronal. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, eh, ¿qué me pueden decir de, o cómo le darían movimiento a este gráfico, a este modelo, a este modelo gráfico? Bueno, yo diría que la neurona presináptica libera el neurotransmisor, que en este caso es glutamato, y Bien, bueno, y se está viendo, ¿no? que el glutamato ingresa al astrocito y retorna a la neurona presináptica como glutamina, que sería el precursor del glutamato. bien. Bueno, ¿y qué más? ¿Y toda esta parte? ¿Quién me la quiere explicar? Y bueno, por el sentido de las flechas, también la glucosa que viene de los vasos sanguíneos puede pasar directamente a la neurona presináptica o ingresar en el astrocito, que se puede almacenar como glucógeno, o también puede ir directamente al lactato por glucólisis anaeróbica, y como lactato brinda combustible a la neurona presináptica, que es la flecha. Bien. Y esta parte de acá, me explicaron toda esta partecita, me falta esta parte de acá. Que la bomba sodio-potasio ATPasa también utiliza como fuente el ATP que se forma por la glucólisis. Y nada, lo que hace es bombear sodio al líquido extracelular, y eso también favorece la entrada de sodio en la neurona presináptica. ¿Y qué más hace? ¿Qué va a favorecer ahí? Fíjense. Y está formando el gradiente de sodio que va a permitir después ingresar el glutamato, ¿o son dos transportadores distintos? No, está bien, fíjate que va en forma de cotransporte. Bien. Va a permitir la despolarización ¿De quién? de la presináptica, de la célula presináptica.
O de la Bien. pos. ¿Quién? ¿El sodio? Sí. El sodio este, fíjate que está dentro del astrocito, en este caso, ¿eh? Fíjense, está perfecto todo lo que me dijeron, ¿sí? Le voy a sumar un par de cositas. Fíjense acá, en el intercambiador este, tenemos que por un lado entra sodio y que por el otro lado entra el glutamato que generó la acción en los receptores postsinápticos, ¿sí? La estequiometría, ¿sí? Nos dice que en este caso entran cada 3 sodios un glutamato, ¿sí? Y que este glutamato, a partir de una hidrólisis producto del ATP, se degrada a glutamina y que posteriormente ingresa nuevamente a la terminal presináptica para generar el glutamato que se almacene en las vesículas, que acá en realidad lo que hay es un endosoma, el cual permite la formación de las vesículas y que este nuevamente vuelva a salir hacia la endidurasináptica. Pero este sodio que está acá, cuando se une y genera esta bomba sodio ATPasa, también nos ayuda, nos da energía para la generación de la glucólisis, ¿sí? Entonces también participa en la formación de la glucólisis y lactato, como dijeron recién, también le da un sustrato para producir, para darle energía a la célula para la formación, por ejemplo, de las vesículas a partir del endosoma. ¿Sí? Bien, perfecto. Profe, Ah, perdón, ¿sabes sí, que se me cortó? Cuando estabas hablando del sodio, hablabas de que iba directamente a la bomba TPasa. exactamente, se produce la formación de la bomba sodio ATPasa, ¿sí? Y esta también genera energía para la activación de la glucólisis. Bien, la formación del lactato iba a servir a la neurona para dar energía, por ejemplo, para la formación de nuevas vesículas a partir de un endosoma. ¿Bien? ¿Se entiende eso? ¿Todos entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y ahora le voy a hacer un super zoom y quiero que vean esto que está acá. Es importante. Fíjense, en la membrana postsináptica vamos a tener dos tipos de canales. Vamos a tener un canal inotrópico y un canal metaotrópico. ¿Cuál es la diferencia entre un canal inotrópico y un canal metaotrópico? Las velocidades de... Uy, El metagotrópico está asociado a proteína G y inotrópicos Bien, son canales. bien. ¿Y esos canales cómo producen su apertura? Un cambio de voltaje. No, ¿No es por Los unión de ligandos. A través de ligandos. exactamente. Es a través de... Uno lo tiene ligandos. directamente y el otro tenía como uno secundario. Exactamente. Entonces, ambos canales son ligandos dependientes. Es decir que el neurotransmisor se une a un receptor que tiene este canal. En este caso, el glutamato. El glutamato en el sistema nervioso central es excitatorio o inhibitorio. Excitatoria. Excitatorio. Entonces, el glutamato se va a unir a uno de estos canales, supongamos que es un canal inotrópico. Se une a ese receptor que está en el canal inotrópico y produce la apertura de este canal e ingresa sodio en pequeñas cantidades. ¿Sí? Y esto es como para ir adentrándolos a lo que vamos a ir hablando posteriormente. Entonces, tenemos muchos canales inotrópicos, ¿sí?, dispuestos a lo largo del canal presináptico. Entonces, muchos glutamatos van a ir y se van a ir uniendo al receptor que se encuentra en cada uno de los canales, en este caso de sodio. Entonces,
un glutamato se une, se abre, entra un poquito de sodio. Otro glutamato se une a otro, se abre y entra un poquito de sodio. Ese tipo de apertura de canales le genera pequeños cambios de voltaje. Esos pequeños cambios de voltaje, ¿sí?, todavía no son lo suficiente para generar un potencial en espiga o un potencial de acción, ¿sí? Esos son los que conocemos como potencial post-excitatorio, ¿sí? Es decir que son potenciales subumbrales, que están por debajo del umbral, ¿sí?, que tienen la capacidad de ir sumándose, y la suma de esos pequeños estímulos que se produce a lo largo de cada una de la apertura de estos canales pueden llegar al umbral y generar una despolarización. Y en esa despolarización, que se va a ir por toda la membrana del canal presináptico, ahí sí va a producir la apertura de los canales, en este caso de sodio, voltaje dependientes. Si no, no, porque acá estamos hablando de canales ligando dependientes. Y recuerden que la acción del neurotransmisor va a estar dada por el receptor que esté en la membrana postsináptica, ¿sí? El glutamato, en este caso en el sistema nervioso central, genera estimulación, ¿sí? ¿Por qué? Porque se une a un canal, a un receptor de un canal de sodio, ¿sí? Entonces, la acción del neurotransmisor siempre se la da el receptor del canal postsináptico. ¿Me explicó? ¿Puedes dar lo último que dijiste? Que el neurotransmisor, fíjese, la función del neurotransmisor no va a estar dada propiamente por el neurotransmisor, sino por el receptor que se encuentra en la membrana postsináptica. En este caso, si supónganse que está el GABA se va a unir a un receptor de canales de cloro. Eso va a permitir la apertura de ese canal de cloro y el ingreso de cloro para que se hiperpolarice la membrana, ¿sí? Entonces el receptor de la membrana postsináptica es el que le va a dar la acción definitiva al neurotransmisor. ¿Me explicó? Sí, profe. Profe, O sea ¿un que- neurotransmisor puede ser inhibitorio o excitatorio dependiendo del canal al que se una, del receptor al que se una? Exactamente. Una pregunta. Sí. ¿Podrías repetir la diferencia de los canales ionotrópicos y metabotrópicos? Bien, el metabotrópico está unido a una proteína G, ¿sí? Cuando se produce la unión del neurotransmisor al receptor de esta proteína que está unido, perdón, del canal que está unido a una proteína G, esta proteína G tiene subunidades, ¿sí?, la cual puede producir o una inhibición o una estimulación, ¿sí? En este caso, el glutamato se va a unir a un receptor metabotrópico unido a proteína G excitatorio. ¿Por qué? Porque es un canal de sodio. Entonces, se produce una modificación o este receptor con sus subunidades, cuando se une el sodio, se parten, ¿sí?, por paso de GTP a GDP, que es la energía que se usa para romper esa subunidad. Entonces se produce la apertura, ¿sí?, e ingresa el sodio y se produce una cascada de segundos mensajeros también para generar la acción, ¿sí? Pero principalmente los metabotrópicos, la diferencia con los canales sinotrópicos es que están unidos a una proteína G, y esa proteína G está unida a una subunidad, alfa, beta o gamma, que dependiendo de cada una de ellas puede ser inhibitoria o excitatoria. ¿Sí?
Profe, entonces los metabotrópicos nomás son los que pueden cambiar si es excitatorio o inhibitorio. No, eso también va a ser parte del receptor que esté en el canal. ¿Sí? Ok, Después, gracias. si está acoplado proteína G, no tiene nada que ver si la función es excitatoria o inhibitoria. O sea que en el otro, el neurotransmisor, o sea, la acción del neurotransmisor va a estar dada por el receptor que se encuentra en la membrana postsináptica, y en el metatrópico sería por la proteína G, o sea, la subunidad, ¿no? No, siempre va a ser por el receptor también. Claro. Dependiendo del receptor, después es la subunidad que se va a romper y que va a ser partícipe. ¿Sí? ¿Se entiende ese concepto, no? Sí. Bien. Profe, una consulta rápida. En este caso, en este ejemplo que estamos viendo, el glutamato sería como, digamos, sería no, cumpliría como la función de un neurotransmisor. Es un neurotransmisor. Buenísimo, ahí está. Sería como, digamos, como la acetilcolina, por ejemplo. Está bien. Claro, exactamente. Exactamente. Bien. ¿Sigo? Sí, profe. Bien. Vamos al punto número 2. Profe, tengo una consulta. Sí. ¿Y el glutamato es el neurotransmisor del sistema nervioso central o puede variar? Excitatorio, sí. Predominantemente es excitatorio. Genial. Bien. Sí. Teníamos análisis de gráficos. Me había olvidado estos grafiquitos. Bueno. A ver. Vamos con el punto número 2. Que más o menos ya los introduje en el tema. Los cambios en el potencial de membrana entre el potencial de reposo y el umbral son del tipo despolarizante, pero no son parte del potencial de acción y se denominan potenciales locales. Los pueden encontrar como potenciales locales, como potenciales subumbrales, como potenciales generadores. ¿Sí? Tienen varios sinónimos. Pero a partir de ahora los vamos a nombrar como potenciales locales, así no se marean. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con la terminología? Sí, profe. Sí. Sí, Entonces, profe, ustedes decían en el punto anterior cuando puede ser que se refirió a los potenciales locales como postumbrales también. sí, como ¿Estaba subumbrales. hablando de Sí, lo mismo? sí. Ok. Sí, porque yo cuando los estudié como subumbrales, entonces lo tengo como muy arraigado, digamos. Pero bueno, voy a hacer todo el esfuerzo. Bien, entonces, analice y señale las diferencias entre los potenciales locales y el potencial de acción. Bueno, fíjense. ¿Qué análisis me pueden dar de este gráfico? Y bueno, estamos viendo varios potenciales locales, algunos, bueno, que son que no llegan, digamos, al nivel del umbral, entonces no producen un potencial de acción. Serían los dos primeros, y después los dos segundos son potenciales locales que sí llegan hasta el umbral y entonces se provoca el potencial de acción. Pero si vemos el segundo, se nota que crece la intensidad del estímulo, si comparamos con el gráfico de abajo, porque se puede ver que en ese momento estamos en un periodo en que la neurona está hiperpolarizada, entonces se necesita un estímulo de mayor intensidad para producir el potencial de acción. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ahora, yo pregunto, estos potenciales locales que vemos acá, fíjense que, como bien dijo la compañera, corresponden a estos estímulos que no llegan o que no alcanzan a producir un estímulo que llegue al umbral. ¿Sí? Estos ejemplos los podemos correlacionar con el gráfico de arriba, ¿sí? Que era lo que yo les estaba diciendo. ¿Sí? Entonces, tenemos apertura de canales por toda la membrana ligando dependientes, donde van entrando pequeñas cantidades, en este caso, de sodio, que van generando estos pequeños potenciales que no alcanzan para producir un potencial de acción o generar un potencial umbral, ¿sí? Generar un estímulo que llegue al umbral.
Entonces, después la suma de todos esos, porque la característica que tienen los potenciales locales es que son sumatorios, tienen una sumación temporoespacial, y si nosotros sumamos todos esos pequeños potenciales locales, los podemos sumar y generar un estímulo mayor, el cual llegue al umbral y se produzca la despolarización. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá, en este punto, tenemos un punto de una hiperpolarización. ¿Sí? ¿Recuerdan a qué hacía referencia esta hiperpolarización del práctico pasado? A que todo. Ingreso. A que Siguen todavía habiendo están los abiertos. canales de potasio, y sigue saliendo Ajá. potasio. Salida ¿Y qué de más? potasio. ¿Y qué más era? Y dejan de estar inactivos los canales de sodio. Ajá. Y qué más? Pasan a estar cerrados. Bien. ¿Y qué más? Y Puede ser los aparte, canales de fuga de sodio también. no hay canales de fuga de sodio, de potasio. De potasio. ¿Y qué más? ¿Quién más ¿Puede estaba ser la full entrada acá? de cloro? Claro, también tenemos una entrada, o sea, al alta concentración de calcio también se estimula otros canales de potasio. Ujú. O no, perdón, eso es para la despolarización, perdón. Sí. ¿Quién más está trabajando a full acá? La La bomba. bomba sodio y La potasio. bomba sodio y sodio potasio, potasio. que es Exactamente. justamente por polarizante. Exactamente. Entonces, fíjense que para generar un nuevo estímulo necesitamos un estímulo superior al resto. ¿Sí? Luego de la hiperpolarización. Bien, era más o menos ya todo lo que veníamos charlando. Profe, ¿eso sería periodo refractario relativo? Exactamente. Exactamente. El periodo refractario absoluto más o menos llega hasta la mitad, o un poquito más, de la espiga descendente del potencial de acción. Más o menos hasta por acá, hasta los 2/3, si mal no recuerdo. ¿Se entendió? Sí. Profe, Sí. una consulta. Digamos, hasta los menos 55 milivoltios, ¿sí? Sí. Lo que sería abajo, digamos, en el gráfico de Sí, los umbrales acá. de potencial. ¿Cómo se dice? Bueno, la fuerza del estímulo, ¿no? Traduciéndolo. De los subumbrales. Sí. En ese caso están actuando los canales ligando dependientes y después en los otros dos, en el estímulo umbral y el estímulo supraumbral, bueno, traduciéndolo a los golpes, Sí. en el subumbral están actuando solo los ligando dependientes, ¿no? Y en los otros dos, los dependientes de voltaje, sí. Es que depende del estímulo que yo acá lo que les di es solamente un ejemplo, nada más. Porque vos podés estar aplicando un estímulo, ¿sí? Que sea pequeño, que no alcance a generar un estímulo completo, pero vos en ese estímulo, ¿sí? Por ejemplo, estás haciendo un estímulo eléctrico, ¿sí? Y vos podés estar despolarizando pequeños canales, ¿sí? Voltajes dependientes, pero el estímulo no es tan fuerte para que éste se conduzca por toda la membrana del nervio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vos podés generar pequeñas aperturas de estos canales, ¿sí? Sin la necesidad de que se genere la despolarización completa. Entonces, tal vez un estímulo aún mayor sí genere la despolarización de toda la membrana. No necesariamente tiene que ser el ejemplo que yo les di recién. Les di ese ejemplo para que ustedes lo pudieran poner en práctica ahora. Pero no necesariamente tienen que ser receptores ligando dependientes, porque los estímulos pueden ser distintos. Puede ser un estímulo mecánico, puede ser un estímulo eléctrico, puede ser un estímulo químico. ¿Me explicó? Es dependiendo del estímulo que vos estés aplicando. Secuencia de determinación. Esta secuencia quiere decir que la ARN polimerasa le va a
Eso no sé, parecía clase de biología genética. No sé si se entiende lo que quiere decir. Sí, ya entendí. Bien, Sí, sí, se entendió. perfecto. Avanzo entonces. ¿Avanzo? Profe, a mí me Sí. quedó una duda del concepto de la sumatoria de los potenciales. Si es temporal, significa que si los potenciales que llegan no son todos juntos, igual va a producirse esta sumatoria. Bien. Ahora vamos a ir a eso, ¿sí? Ah, ok. Quédate Perdón. con esa pregunta, que hay un punto donde te voy a detallar eso, ¿sí? Listo, muchas gracias. Bien. Y es justamente el que viene. Bien. Estamos siempre dentro del punto número 2, ¿verdad? Sí. Punto número 2. Bien. En el proceso de transmisión sináptica, cuando el neurotransmisor se une al receptor postsináptico, se generan potenciales locales, ¿sí? Que es lo que estábamos diciendo. Denominados potenciales postsinápticos, los cuales pueden ser excitatorios o los cuales pueden ser inhibitorios, ¿sí? Que es lo que estábamos hablando hasta recién. Entonces, en la transmisión sináptica se generan potenciales locales. ¿Bien? Los cuales pueden ser excitatorios o los cuales pueden ser inhibitorios. A los excitatorios, a partir de ahora los vamos a llamar PEPs, y a los inhibitorios los vamos a llamar PIPs. ¿Sí? Así abreviamos. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo con la nomenclatura? Sí, profe. Sí, sí. Entonces, fíjense que acá nos van para analizar un gráfico. Un gráfico y un dibujo, donde las gráficas le dan el movimiento o la acción al dibujo. ¿Quién se anima a explicarlo? ¿O qué es lo que ustedes vieron en este gráfico? Yo lo que interpreté fue que a partir de la despolarización de un potencial de acción que llega a la terminal axónica, se produce un cambio en el potencial de la membrana, que a partir de ese cambio se van a desencadenar una serie de pasos. Uno de ellos sería la apertura de los canales de calcio en la membrana de la terminal axónica, que va a producir ¿Por el qué? ingreso del calcio, ¿qué? Bien, dale, perdón. Bueno, que produce el ingreso de calcio a favor de su gradiente electroquímico, y este calcio cuando ingresa se une a las proteínas reguladoras, que es lo que va a Bien. iniciar la exocitosis de los neurotransmisores. Bien. Eso coincide Sí. coincide con el primer gráfico. ¿Sí? Porque tenés que ir relacionando el primer gráfico con lo que me estás describiendo. ¿Sí? O sea que por acá se conduce un potencial de acción. Bien. Seguí. Perdón. Bueno, después cuando se produce la exocitosis de los neurotransmisores, la membrana de las vesículas sinápticas se van a fusionar con las de la membrana celular, y el neurotransmisor se va a liberar en el espacio sináptico. Entonces, ese neurotransmisor que se difunde a la hendidura sináptica se va a unir a los receptores de la membrana en la célula postsináptica y va a generar distintas respuestas que tienen que ver con el cierre y la apertura de los canales iónicos. Bien. Alto ahí. Bien, perfecto. Genial. ¿Por qué en la segunda gráfica este potencial no llega al umbral? Porque además del ingreso de sodio necesita un estímulo. El estímulo ese se lo está dando el sodio. Pero no es por la sumatoria del estímulo inhibidor y el excitador, o sea, como que no es suficiente para despolarizarla. Bueno, ¿por qué no es suficiente para despolarizarla? Claro, porque en la parte de abajo ahí está la llegada de un estímulo inhibidor. Olvídense de la parte de abajo.
Hablemos de la parte de arriba. Porque todavía no se producen toda la apertura de todos los canales de sodio. Por lo tanto, ingresa poquita cantidad de sodio y hablamos de un potencial local. Bien, perfecto. Era lo que estábamos hablando recién, ¿sí? Fíjense que, como describió perfectamente la compañera, ¿cómo es tu nombre, perdón? Fiorella. Fiorella. Gracias. Fíjense que el neurotransmisor, ¿sí? Supongamos que es un neurotransmisor, vamos a poner como ejemplo la acetilcolina, ¿sí? La acetilcolina, en este caso, se va a unir al receptor de un canal de sodio y va a producir la apertura de este canal de sodio. Es decir, que tenemos una unión ligando dependiente. Por ende, va a entrar una pequeña cantidad de sodio, ¿sí? Entonces, esa pequeña despolarización o ese pequeño cambio eléctrico que se genera en este lugar no va a ser un estímulo suficiente para generar un potencial de acción directa. Entonces, es un potencial local o subumbral. Esto no solamente sucede acá, sino que sucede en toda la neurona, ¿sí? Una vez que se abrieron todos esos canales de sodio, ligando dependientes, se van a ir sumando cada uno de esos estímulos, ¿sí? Y se va a generar la despolarización de la membrana y con ello un nuevo potencial de acción por apertura de los canales de sodio voltaje dependientes. Entonces, ustedes tienen un primer potencial de acción que viene de la neurona presináptica. Fíjense que tiene un PEPS, que sabemos que es un PEPS porque hay entrada de sodio a la célula. Y este PEPS me va a terminar dando un nuevo potencial de acción que se va a generar en la neurona postsináptica. ¿Me explicó? Profe, Profe, entre ¿puede gráfico repetir? 2, perdón. Sí. No, decí, Belu. Gracias. No, yo tenía la duda que si entre gráfico 2 y 3 era cuando se iba a dar esto que es el libro de retroalimentación positiva que permitía que el ingreso de sodio iba a abrir más canales de sodio a la vez. Claro, exactamente. Porque vos tenés que la apertura de los canales de sodio ligando dependientes generan un pequeño potencial o un potencial local y la suma de todos ellos van a llegar al umbral, van a producir la espiga, o sea, el potencial de acción, y ahí ese potencial de acción se transmite, genera la apertura de los canales de sodio voltaje dependientes, hay una gran cantidad de entrada de sodio y eso permite la despolarización entera de la célula. ¿Sí? Sí, profe, gracias. De nada. Yo no termino de comprender por qué si el segundo es bajo, o sea, entra poca cantidad de sodio, el tercero va a alcanzar la despolarización. ¿Por la Porque es una- sumatoria? Claro, Exacto. eso ¿Por la sería, sumatoria de los locales? Sí, exactamente. Porque hay una sumación tanto temporal como espacial. A ver, les voy a espolear el último punto. En la membrana, ¿sí? Ustedes van a tener que distintos tipos de canales, en este caso de sodio ligando dependiente. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, profe. Sí. Bien. Cada uno de los neurotransmisores, supongamos que es la acetilcolina, por dar un ejemplo simplemente, se va a unir a los receptores de los canales de sodio, ¿sí? Como son canales ligando dependientes, la entrada de sodio por estos canales va a ser menor, ¿sí? Entonces, generan pequeños cambios de voltaje porque la cantidad de sodio que ingresa es insuficiente para generar un potencial de acción completo, ¿sí? Entonces, si se abren todos estos canales ligando dependientes de sodio,
van a generar pequeñas estimulaciones en ciertas partes de la neurona. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, yo, si sumo todos esos estímulos que se producen al mismo tiempo y en un espacio determinado, ¿sí? Me generan un cambio de voltaje suficiente para llegar al umbral y que ahí genere el potencial de acción y con ese potencial de acción la apertura de los canales voltaje dependientes de sodio y ahí sí ingrese de forma masiva sodio a la célula. De esta forma, el potencial de acción se distribuye por toda la neurona postsináptica. ¿Me explico más o menos? Igual O después, sea que la generación de ese potencial de acción que va a llegar al umbral tiene que ver también con la retroalimentación positiva, de que se abren más canales por la despolarización. exactamente. Exactamente. Yo Igual tenía una- en el último punto, perdón, en el último punto, ¿sí? Vamos a retomar otra vez esto. Sí, perdón. Sí, no. Para relacionarlo con el gráfico, uno de los gráficos que vimos antes, estos canales dependientes del ligando pueden ser ionotrópicos O o metabotrópicos. Exactamente. En ambos es como que ingresa poquita cantidad de sodio. Exactamente. Ok. Exactamente. Profe, Bien. yo tengo otra consulta. Sí. Cortita nomás. ¿Vio el calcio que entra en la célula presináptica? Sí. Bien, yo no sé de dónde sale. ¿Cómo? No sé de dónde sale ese calcio que De- ingresa. O por qué de- hay tanta cantidad que ingresa. Desde el espacio, digamos, extracelular, en este caso. Digamos, hay Ok. calcio alrededor de la célula y siempre vuelvo al práctico pasado. ¿Se acuerdan? En las terminales de los botones sinápticos había canales de calcio tipo 2,1 y tipo 2,2. ¿Sí? El estímulo permitía la apertura de estos canales de calcio, ¿sí? Y el calcio iba a ingresar, en este caso a la célula, bueno, tener presináptico, para permitir que el complejo, tanto SNARE como el del sinaptotagmina con la neuroxina, se unan y produzcan la exocitosis y la liberación eh, de los neurotransmisores. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Bien. Profe, perdón, yo tengo una última duda. Sí. Entonces, o sea, este estímulo excitatorio estaría dado también por el mismo sodio que genera, que genera esta retroalimentación, o solamente por el estímulo que dio a la exocitosis. ¿Cómo? Perdón. No entendí la pregunta. Si el estímulo, o sea, si el potencial excitatorio que tenemos estaba dado entonces también por el estímulo que genera el sodio sobre los otros canales, por retroalimentación positiva. Sí, el sodio es el que va a generar el potencial de acción. Tenés sodio que va a entrar por los receptores ligando dependientes, que va a ser en menor cantidad, y sodio que va a entrar por los canales voltaje dependientes. Ah, bien, No sé entonces si- todos me generan lo que sería el estímulo, no solamente el primer, o sea, la primera parte Claro. que entra por el primer canal. Claro, o sea, la primera parte, digamos, el sodio que entra por los canales ligando dependientes, te va a permitir generar los potenciales locales, que estos se sumen, se genera un potencial umbral, y de ahí el potencial de acción, ya con la apertura de todos los canales dependientes de voltaje. Que ahí sería una entrada masiva de sodio. Entonces la sumatoria no sería por, o sea, por la entrada masiva de sodio por todos los canales, sino de la entrada de sodio que me permite después la sumatoria para que se abran todos los canales.
No sé ¿Cómo? si se entendió mucho la pregunta, No. perdón. De si la apertura de los canales por retroalimentación positiva, ¿no? ¿Se da antes o después de la sumatoria, entonces? No, vos tenés, vuelvo a lo mismo. Tenés que los canales ligando dependientes, en este caso, se abren. Entra sodio y vos tenés muchos canales ligando dependientes. Esa cantidad de sodio que va entrando, ¿sí? Va generando pequeñas despolarizaciones así, chiquititas, ¿sí? Entonces cada una de estas se va sumando por cada canal que se va abriendo, se va sumando, se va sumando, se va sumando, se va sumando, llega al potencial umbral, ¿sí? Se despolariza y se produce la apertura de todos los otros canales de sodio voltaje dependiente. Ah, ahí entendí mejor. ¿Sí? ¿Eso es ¿Segura? cuando le dicen efecto dominó? Claro, sí, sí. Porque la membrana se despolariza por completo. ¿Entiendes? Sí, profe, gracias. Y ahora nos olvidamos de esta primera parte y vamos a esta segunda parte. ¿Quién me explica esto? Bueno, ahí estamos viendo, ¿no? En la neurona presináptica, la entrada de sodio, ¿no? Por la despolarización, y bueno, y la entrada de calcio, porque estamos hablando de una terminal axónica. Ese calcio, entonces, es la señalización para la exocitosis de las vesículas con neurotransmisor, y esos neurotransmisores se están uniendo a los receptores dependientes del ligando, que en este caso son canales de calcio, de potasio y de cloro. Y bueno, el cloro, digamos, a favor de su gradiente, va a entrar a la célula, a la neurona postsináptica, produciendo más negatividad, digamos. Y a la vez el potasio, a favor de su gradiente, va a salir de la célula, por lo cual vamos a tener menos cargas positivas, entonces se produce una hiperpolarización de la neurona, que es lo que vemos en el gráfico de abajo. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Y bueno, y la sumatoria, como en el otro caso, nos daría la inhibición, digamos. Exactamente. Es decir, que no hay estímulo, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el GABA, ¿sí? Que es otro de los neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central, genera la hiperpolarización o la inhibición, ¿sí? De las funciones neuronales. Las benzodiazepinas, que son fármacos sedantes, ¿sí? Generan que haya mayor cantidad de receptores, ¿sí? Que se coloquen en los canales de cloro de la membrana postsináptica y produzcan el ingreso masivo de cloro y el egreso del potasio para generar una hiperpolarización, ¿sí? Entonces, tenemos el potencial de acción de la neurona presináptica, ¿sí? Y tenemos el PIP, el potencial inhibitorio postsináptico. Quiere decir que no va a haber acción en esta célula. Se inhibe, se hiperpolariza. ¿Sí? ¿Se entiende? Es todo lo contrario a lo que sucede en esto. Sí, se entiende, profe. Sí, profe. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Eso sucede por un neurotransmisor inhibitorio? Acordate que el canal es el que le va a dar el receptor es el que le va a dar la función al neurotransmisor, ¿sí? Uno de los neurotransmisores que se une a los canales de cloro, o a los receptores de los canales de cloro, es el GABA. ¿Sí? El GABA lo que hace es permitir la apertura del canal. Pero el receptor, ¿sí? Es el que permite la apertura, y el canal es el que permite el ingreso del cloro. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, creo que sí. Bien, ¿seguro? Pero para que funcione el receptor, ¿tiene que tener un neurotransmisor o no? Un neurotransmisor que se afina a ese receptor.
Pero no quiere Claro, decir por que eso se gente... une al receptor y el receptor actúa como inhibitorio. Claro, exactamente. O sea, el GABA encuentra su receptor, se une, ¿sí? Y se une a un canal, se une a un receptor que en este caso está en el canal de cloro. Entonces permite la apertura del canal de cloro. ¿Me explico? Sí, sí, ahí Lo cual- entendí. Bien, perfecto. Bueno, avancemos. Perdón, pero en Sí. el caso del inhibitorio, ¿cuál es el neurotransmisor utilizado? Uno de Puede los, ser el GABA ahí. el GABA, que es uno de los neurotransmisores que actúa a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Y que se une a estos receptores que están en los canales de cloro. Ah, ok, ok. No sé por qué siempre como que interpreté que el GABA era como un tipo de receptor. Más que No, un no, neuro- no, es un Por eso neurotransmisor. digamos, escuchaba GABA y no me cerraba. Es un neurotransmisor. Bien, avancemos. Nos queda mucho todavía. Bien, pero está bueno este dibujo. Bien, vamos al punto número 3. Por acá, hablen ustedes, porque estoy hablando demasiado. Vamos a ver. Leo. Las sinapsis que distan del soma, es decir, que están lejos, tendrán menor influencia sobre la iniciación de potenciales de acción en el axón, debido a la pérdida de carga de la corriente que fluye desde las dendritas al axón, perdón, desde las dendritas al soma y al axón, lo que es llamado como efecto o teoría del cable, ¿sí? Debido a que las sinapsis se forman a diferentes distancias del soma, el potencial sináptico excitador resulta dependiente de la localización de cada sinapsis. Analice el modelo de neurona piramidal, cortical, y señale cómo será la influencia de cada sinapsis en la generación de potencial de tensión, en el cono axón. Bien, ¿qué entendieron de todo esto? Como que ahí explica cómo se genera dependiendo del área donde se produzca el estímulo a nivel del componente de la neurona, va a haber una eficiencia mayor o menor en la generación de un potencial de acción. En el caso de que el estímulo se genere en regiones alejadas de lo que es la zona de gatillo, como por ejemplo a nivel de la dendrita más distal que tenga, se va a producir lo que es una disipación electrotónica, que quiere decir como que se dispa en ambas direcciones de donde llegó el estímulo, y debido a la resistencia que va a presentar, por ejemplo, el citoplasma del soma, sumado a lo que es la efluencia de las cargas, se pierde este potencial y no se genera una excitación, y tampoco se puede generar un potencial de acción. Bueno, bien. ¿Alguien más? Profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿Puede ser que en los nódulos de Rambier de la neurona hayan más canales de calcio que en otro lado? En los nodos, dentro de los nodos, Claro. más canales de calcio. ¿Por qué? A ver, ¿por qué sería la pregunta, digamos? Mi ¿Con pregunta referencia tiene que a qué? ver con que, por ejemplo, si se genera en el soma, al bajar por el axón va a ingresar mucho más calcio y va a ser mayor la liberación del neurotransmisor. Pero no sé si tengo una equivocación. No, que yo haya leído, tenga entendido, no. No. No, lo que tiene que ver es si es con lo que es la teoría del cable que recién explicó el compañero. ¿Sí? No sé si lo querés volver a explicar porque capaz que no quedó muy claro. Sí, No sé no sé, quién- capaz que lo expliqué muy rápido por el nerviosismo, creo yo.
No, Eh, tranquilo, si acá estamos para equivocarnos, así no te preocupes. Por lo que busqué la teoría del cable, como que habla de esta poca eficiencia en lo que es la transmisión de un estímulo, debido a dos factores principales, en el caso de que se dé obviamente a nivel de lo que es el soma neuronal o de una dendrita. Uno de los factores que va a influir en la disipación de este estímulo es, primero, el alto nivel de resistencia que tiene el citoplasma de la neurona, Bien. y segundo, que se genera lo que es una pérdida de la carga, como que hay un eflujo de los iones que en un principio están generando la despolarización de la neurona, ¿bien? Bien. Entonces, lo que dice la teoría del cable es esto, que hay estructuras que tienen una eficiencia que permiten que no haya una escapatoria de las cargas, como por ejemplo es a nivel del axón, donde acá no se pierden las cargas, sino que se va autorregenerando este cambio en la despolarización gracias a la alta presencia de lo que son los canales de sodio voltaje dependientes. Estos no Bien. están al nivel del soma, entonces generan esta pérdida. Bien. Y si se pierden, no se desencadena el potencial. Bien, perfecto. Entonces, recuerden que, sumado a lo que dijo el compañero, nosotros tenemos distintos tipos de sinapsis, ¿sí? Según donde se produzca la sinapsis. ¿Recuerdan cómo se llamaban esos tipos de sinapsis según la localización? de ¿Era donde lo se de produzca? axoaxónica, axodendrítica o eso, o no? Exactamente. Exactamente. Bueno, eso tiene que ver con todo lo que estás explicando, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un tipo de sinapsis. ¿Cómo denominan este tipo de sinapsis? Axodendrítica. No. A ver, ¿por qué no es axodendrítica? Porque el axón no está acá, simplemente, ¿no? Está haciendo conexión con las dendritas. Entonces, sería dendrodendríticas, ¿sí? Entonces, lo que yo pregunto y con todo lo que explicó, ¿cómo es tu nombre, perdón? Isaac, profe. Isaac, perdón. Con todo lo que explicó Isaac. Una sinapsis acá. ¿Va a ser lo mismo de una sinapsis que se produzca de forma axodendrítica? No. ¿Por qué no? Por la proximidad a la zona gatillo. ¿Y cuál es la zona de gatillo? Está cercana al axón. ¿Y cómo se llama esa zona de gatillo? ¿Conoxónico? El Conoxónico. ¿Sí? Fíjense acá, axon hillock o conoxónico, ¿sí? Recuerden que la forma de distribución, ¿sí? En este caso del potencial de acción, puede ser andrómico, ¿sí? U ortoandrómico. Andrómico, ¿sí? Quiere decir que va hacia el soma, y ortoandrómico quiere decir que sale desde el soma, ¿sí? Generalmente, o el modelo de sinapsis, ¿sí? Es andrómico. ¿Por qué? Porque se estimulan las terminales, eso avanza y llega hasta el conoxónico de la célula postsináptica, ¿sí? Entonces, tiene mucho que ver en la zona donde se produzca el gatillo, ¿bien? O más que el gatillo donde se produzca la sinapsis, ¿sí? En este caso, si es axodendrítica, también esa propiedad de cable que tiene la neurona, ¿sí? Le va a dar la posibilidad de que el potencial de acción sea bidireccional, es decir, que se transmita hacia allá, hacia distal, como hacia proximal, ¿sí?
si esto se transmite hacia distal, ¿sí? El potencial de acción o las cargas que se van a dirigir hacia distal, ¿sí? Van a ir perdiendo su fuerza, ¿sí? por todo lo que estuvo explicando Isaac. Y la acción o la carga eléctrica que se va a aproximar al soma cuando tenemos el cono axónico, ¿sí? Es donde mayor cantidad de carga eléctrica, la cual posteriormente se va a distribuir por toda esa célula y va a generar nuevamente conexiones nerviosas con otras neuronas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir eso? Que entre más proximal sea la sinapsis al cono axónico, mayor va a ser el flujo, en este caso, del potencial, ¿sí? O el flujo de corriente eléctrica, y no se va a disipar por todo el árbol dendrítico, ¿sí? Entonces, si no se disipa por todo el árbol dendrítico, ¿sí? La información va a ir con mayor rapidez, ¿sí? A eso hace referencia cuando acá dice que las sinapsis que distan del soma tendrán menor influencia sobre la iniciación de potenciales de acción, ¿sí? Porque entre más lejos estén, menor va a ser el flujo, en este caso de iones, sodio principalmente, que van a llegar al cono axónico y generar una nueva despolarización. ¿Me explico más o menos? Sí, se entendió, profe. Sí, quedó claro. Perfecto. Profe, disculpe, entonces en Sí. este caso en particular, digamos, los estímulos que vayan en la zona de las dendritas basales serían los más fuertes, los más importantes, digamos, ¿Cómo? para la Perdón. generación. Justo se... Sí, en este caso, digamos, de esta neurona en particular, Sí. en este dibujo, digamos, los que serían las dendritas basales, como están más cerca, digamos, serían las que provoquen, digamos, estímulos más fuertes. Exactamente, pues estamos próximos al cono axónico, digamos, en este Perfecto. caso. Bien, entonces... Profe, ¿qué tipo de napsis había? ¿Andrómicas? Las andrómicas son las que van hacia el soma y las ortodrómicas son las que salen del soma. Ah. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno. Fíjense... Perdón, era andrómica hacia el soma y las otras eran como... La ortodrómica del soma hacia afuera. Gracias. ¿Ya? Bien. Bueno, fíjense. ¿Recuerdan este gráfico de la clase pasada? Sí, profe. Bien. Bueno, le habían sacado todo esto que estaba acá y nos habían hecho analizar solamente esta parte. Así que tenemos otra segunda parte para analizar. Entonces, las neuronas corticales tienen unas características electrofisiológicas heterogéneas que suelen correlacionar con sus características morfológicas, con el tipo de conexiones que establecen y con el tipo de neurotransmisor que contiene. Las neuronas piramidales están cubiertas por miles de espinas dendríticas, las cuales constituyen en el sitio postsináptico donde se realizan la mayoría de las sinapsis excitatorias glutamatérgicas. ¿Sí? Acá estamos hablando de neuronas corticales, por eso hablamos del glutamato. El número de espinas representa el número mínimo estimado de sinapsis excitatorias que llegan a la neurona. Bien, estamos hablando de las espinas dendríticas y a ver cómo se produce la unión del glutamato a estas terminales. Analice el siguiente modelo y tenemos que ubicar a las espinas dendríticas, ¿sí? Y después responder un par de cosas. Bueno, ¿qué son las espinas dendríticas? Empecemos por ahí.
Las ramificaciones de la dendrita. Perfecto. Contestado, muy bien. O sea, y acá en el gráfico, ¿dónde tendríamos las espinas dendríticas? ¿Dónde están? Hacia la izquierda. Exactamente, en esta zona. Muy bien. Ah, no sabe, muy bien. No sabía que me lo podían marcar ustedes. Sí, en anotar se puede. Muy bien, perfecto, genial. Muy bien, muy buena. Me sorprendo cada vez más de la función del sol. Bueno, entonces, volvamos a lo. Espinas dendríticas, ubicadas. Muy bien. ¿Y qué más nos decía? Bien. Ya, ¿y hay espinas en algún otro lugar, no? ¿Solamente acá? ¿En esta zona? Y acá una pequeña espina. Muy bien. Gracias, Walter, es nuestro señalador oficial. Bien, se entendió el concepto de las espinas, ¿verdad? Sí. De las espinas dendríticas, sí. Sí, profe. Bien. Vamos a la otra pregunta que dice. Yo lo tengo acá en el práctico mío en papel, ¿sí? Así nos quedamos viendo el gráfico. Lo leo desde mi papel. Cuando se analizan los tipos de canales voltaje dependientes que presentan cada sector de la neurona cortical, que ya lo estudiamos en el GP pasado, incluyendo los de las dendritas, se observa la aparición de espigas dendríticas. ¿Cómo las definiría si tiene en cuenta que las espigas son consideradas potenciales de acción en la literatura y con qué canales voltaje dependientes las relaciona? A ver, ¿qué me contestan acá? ¿Qué me dicen? ¿Qué encontraron? ¿Puede ser que tengan canales para neurotransmisor, por ejemplo, el glutamato en este caso? Eh, ¿Cómo, perdón? Que tenga canales para neurotransmisor, por ejemplo, el glutamato. Sí, bien. Bien, sí, sí. Entonces, va a generar principalmente, en este caso, un PEPS, ¿sí? Porque fíjense que son canales, en este caso, que van a generar pequeñas despolarizaciones, ¿sí? Y lo que nos pregunta es, ¿cómo definiríamos estas espigas dendríticas si en la literatura son consideradas como potenciales de acción? Entonces lo que nos pregunta es, ¿esto es un potencial de acción? O sea, ¿lo podríamos definir como un potencial de acción? ¿Sí? ¿Por qué? No, ¿por qué? Profe, yo creo que no, porque en realidad la definición del potencial de acción es que se genera en la zona gatillo, pero no estoy segura. Bien, bueno. A ver, ¿alguna otra opinión? ¿Puede ser que permita una despolarización, ya que la entrada cambia las cargas? Sí, sí, se genera una despolarización. Pero bueno, digamos, termina de hacer un potencial de acción verdadero, digamos. No. Profe, Sí. ¿puede ser que también tenga que ver con que en la porción de la dendrita no hay canales dependientes de voltaje? Fíjate que al lado dice, ¿con qué canales voltajes dependientes las relacionaría? En la pregunta. En realidad, fíjense que se van generando pequeños PEPs, ¿sí? Y estos PEPs sumados, ¿sí? Generan un potencial, ¿sí? Dendrítico, en este caso de estas espinas, el cual tiene que transmitir sí o sí
un potencial de acción, ¿sí? Para que se despolarice esta neurona. Más allá de que la generación del potencial de acción in situ sea el cono axónico, toda esta parte se tiene que despolarizar para que en esta zona se activen los canales de sodio, ¿sí? Entonces, se genera un pequeño potencial de acción por apertura de los canales de sodio. Fíjense que acá, si ven y si analizan los canales que señalan, ¿sí? Y que nos permite la apertura o la generación del pequeños PEP, dan voltaje dependiente, ¿sí? Entonces, más allá de que después todo esto va a ser transmitido, y en el cono axónico es donde se va a producir un nuevo potencial de acción, y esto va a generar toda la polarización nuevamente de la neurona por completo, ¿sí? Entonces, se va a comportar como un PEPS totalmente, ¿sí? Entonces, va a generar en esta zona la apertura de canales de sodio, ¿sí? Que van a generar pequeños estímulos que no van a alcanzar a generar un potencial de acción, pero sumados a ellos van a generar un potencial dendrítico, ¿sí? O una espiga dendrítica, la cual va a permitir la apertura de los canales de sodio, ¿sí? Voltajes dependientes, y así nuevamente despolarizar a toda la membrana. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿y la conducción posterior de esa espiga dendrítica va a ser la que después se permita la generación del potencial de acción si en el cono axónico? Exactamente, que es la pregunta que está por debajo, ¿sí? Dice, ¿cuál es el impacto de este proceso que ocurra alejado del cono axónico sobre la generación de potenciales de acción? ¿Sí? ¿Va a generar potenciales de acción? ¿Va a llegar a generar un potencial de acción? Sí. Sí. ¿Sí? En este caso sí. Va a llegar porque genera la apertura de canales de sodio voltaje dependientes, y se va a producir la despolarización y se va a generar un nuevo potencial de acción. ¿Sí? Y una pregunta más. ¿Puede ser que en la dendrita, desde que se produce esa espiga dendrítica, se pierda la fuerza del potencial de acción y no logre llegar al umbral? ¿Cómo, perdón? ¿Puede suceder que se pierda la corriente en el Claro, pasaje sí. desde la dendrita hasta el cono? ¿Sí? Que ese flujo no llegue hacia el cono axónico o hacia el soma, y no genere un potencial de acción por las propiedades del cable que tiene en este caso, la neurona, ¿sí? Puede pasar, sí, por supuesto. Si está muy alejado, sí. Bien, gracias, profe. Ya. Profe, una preguntita. Bueno, si está más alejados, entonces, como dijo, bueno, quizá no se genere el potencial de acción. Sí. Pero también, también tiene que ver si hay algún tipo de sumación en este caso o no. Sí, totalmente. Sí. Si la sumación genera varios PEPs, ¿sí? Y se generan mayor cantidad de espigas dendríticas, mayor cantidad de apertura de canales de sodio, y ese flujo de iones va a generar un potencial de acción, digamos, desde el cono axónico, ¿sí? No quiere decir que anteriormente no se venga produciendo un potencial de acción. ¿Me explico? Gracias, profe. Sí, se explica. Bueno. Profe, una consulta. Sí.
Perdón, ahí donde dice que la propagación regresa, como que vuelve hacia Sí. atrás, ¿a qué hace referencia? ¿O Hace se debe re- a qué canales? A los canales de potasio. Perdón, sí, de potasio. Sí, principalmente a los K7. Ah, ¿Por bien. qué? Porque los K7 tienen la propiedad de disminuir aún más la espiga del potencial y hacerlo retroceder. Ah, listo, gracias. Profe, una consulta. ¿Se podría pensar que el cono axónico es como que toma los potenciales dendríticos y los amplifica? Sí. Sí. Buenísimo. Ahí está. Gracias. De nada. Bueno, ¿sigo? Sí, profe. Bien, estamos en la recta final. ¿Están muy cansados? ¿Pueden seguir pensando? Sí. Sí. Bien. ¿Sí están muy cansados o sí pueden seguir pensando? Un poquito de los dos. Un poquito de ambos. Las Bien. dos. Bueno, ya terminamos. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Bien, vamos al punto número 4. En la sinapsis ya vimos que participan los astrocitos, sí, participan y lo describieron excelentemente bien. Y en las redes neuronales también impacta su rol como moduladores del proceso de transmisión sináptica con la liberación de los llamados glicotransmisores o glicotransmisores. Me confundí con otra palabra. Como el glutamato, la deserina, el trifosfato de adenosina o ATP, el GABA, y que influyen en la actividad de las neuronas en contacto. ¿Sí? Además, los propios astrocitos forman redes interconectadas a través de uniones GAP, dejando pasar moléculas de calcio, inositol-trifosfato y potasio. Entonces nosotros tenemos que analizar este esquema de una neurona piramidal cortical y tenemos que incluir en este modelo potenciales locales o potenciales nexos. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá tenemos una nueva tipo de sinapsis, ¿sí? Que es una sinapsis por unión gap entre las células astrocíticas. ¿Sí? Bien. ¿Qué me pueden decir de este gráfico, de este diagrama, de este dibujito? ¿Qué entienden? Yo no lo entendí, o sea, no pude conectar el propósito de todo el ciclo, así que no sé. Bueno. ¿Puede ser, profe, que los cartelitos rojos tengan una retroalimentación negativa? ¿Por? Porque sale del astrocito y como que vuelve a ingresar. En realidad, el mGlur es un receptor para el glutamato. ¿Sí? Entonces, esto es como la sinapsis que vimos al principio. ¿Sí? Tenemos una neurona presináptica y una postsináptica. En este caso, como es una neurona piramidal cortical y al parecer es excitatoria, tenemos el glutamato. Este se va a liberar. Lo vamos a... ¿me escuchan bien todos? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Porque ahí me decían que no se escucha. Sí, se escucha. Bien. Se libera el glutamato a la hendidura sináptica y, si recuerdan, el astrocito iba a captar este glutamato. ¿Sí? En este caso, acá tenemos un receptor para este glutamato, el cual lo va a ingresar, y este ingreso de glutamato va a generar que haya mayor cantidad de calcio en la célula del astrocito.
¿sí? Y eso genere nuevamente a ver, que el glutamato sea impulsado otra vez hacia la neurona presináptica. Pero ¿por qué aparece el calcio acá? Porque el calcio, ¿sí? Y esto me parece a mí entender que era como medio desfasado de todo lo que venimos leyendo y haciendo, pero las células astrocíticas se pueden llegar a estimular entre sí a partir del calcio, ¿sí? El calcio y el IP3 o el inositol trifosfato es el que va a partir de las uniones gap entre los distintos tipos de células astrocíticas, generando activación del calcio, ¿sí? Que haya mayor dinámica de calcio dentro de los astrocitos y así se vayan activando. Por eso, cuando hay un estímulo entre los astrocitos, se lo denomina como cascada del calcio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el inositol trifosfato va activando tiene como un retículo donde hay calcio, ¿sí? Que actuaría como un retículo endoplasmático para que se genere la liberación de ese calcio a partir de la presencia del inositol trifosfato, y que eso, ¿sí? Me genere que haya mayor cantidad de glutamato, ¿sí? Para que lo tome la célula presináptica, ¿sí? Acá lo que no entendí es, o lo que no logré interpretar, es a qué hace referencia con la adenosina. Pero esto se los puedo buscar y se los puedo comentar en la clase que viene, que es el jueves. Pero no sé a qué hace referencia acá con la adenosina. Sinceramente, le soy completamente Profe, sincero. entonces sería como que solamente explica como que las vías de señalización molecular del Sí. punto anterior, o sea, me acuerdo que era del punto Exactamente. 1, cuando muestra Sí. los trocitos. Sí, Ok. por eso me parece que queda como media desfasada, media colgada, pero bueno. Nada, acá si tenemos que buscar un potencial de membrana, va a ser el que se va a un potencial perdón, un potencial local, es el que se va a generar entre el glutamato y el receptor que se encontraría en el canal de sodio, ¿sí? La entrada de pequeñas cantidades de sodio me va a generar potenciales locales y después un nuevo potencial de acción. Pero bueno, más que nada explica el proceso más molecular, digamos, de cómo es esta cascada de calcio producto de la activación del inositol trifosfato, que es el IP3, ¿sí? Pero bueno, esta parte de la señalización de la adenosina, la verdad es que no me acuerdo bien cómo era o cómo funcionaba, pero bueno, se los prometo que para la próxima clase, que es el jueves, conmigo por lo menos, eh, se los busco y se los termino de explicar, ¿sí? Bueno, profe. ¿Se entendió más o menos? Sí, pero se entendió. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos al último punto entonces. Ya cansa, ¿no? Bien. Último punto, lo hacemos rápido. Las sinapsis axodendríticas, que ya estuvimos viendo cuáles son las más comunes, ¿sí? Entre el axón y las dendríticas, y se multiplican por miles en cada neurona. Si bien, como vimos en los puntos anteriores, la complejidad del sistema nervioso implica incorporar el rol de espigas dendríticas, gliomoduladores,
Los siguientes modelos son una simplificación de procesos de integración sináptica. Los mecanismos implicados en integración sináptica se pueden clasificar en facilitación presináptica, sumación espacial, sumación temporal e inhibición presináptica. ¿Sí? Vamos a analizar cada uno de los gráficos y vamos a ver qué es lo que nos está diciendo. Si hay una sumación espacial, si hay una facilitación presináptica, si hay una sumación temporal o si hay una inhibición. ¿Sí? Fíjense, en el primer modelo tenemos una sinapsis, ¿sí?, de una célula y un grafiquito, ¿sí?, que son parecidos a los que vimos en los puntos de arriba. Y fíjense que en este caso la sinapsis A es la que principalmente predomina en este gráfico, ¿sí? Entonces fíjense, vamos poco a poco. Tanto A como B son estimulaciones PEPs, ¿sí? Y la C es una PEP. Pero acá hace foco en la transmisión sináptica por parte de la terminal A, ¿sí? Entonces, fíjense, A estimula o genera una pequeña estimulación por la apertura de los canales de sodio, ¿sí?, y no alcanza a generar un nuevo potencial o un potencial umbral. Si abren más canales, ¿sí?, se genera un nuevo estímulo, pero no llegó al potencial umbral. Pero, si en ese mismo tiempo yo sumo ambos estímulos, si yo sumo estos dos estímulos, puedo generar un potencial umbral que me genere un potencial de acción. Entonces, si yo estos dos estímulos los sumo en un mismo tiempo, o al mismo tiempo, ambos en combinación me pueden generar un potencial umbral y una despolarización. Entonces acá sería que el estímulo lo sumamos de forma temporal, ¿sí? Hacemos a partir de un mismo estímulo en una misma zona, si sumamos de forma rápida esos estímulos, llegamos a un potencial umbral y una despolarización, o un potencial de acción. ¿Me explico? Sí, profe. Bien. ¿Todos entienden? Sí, sí. Sí, profe. También había leído que la diferencia con el espacial era que en el caso de la sumación temporal era dado por la misma Exactamente. neurona. Entonces, Exactamente. Por eso hace referencia solamente a la A. Gracias por la acotación. Muchas gracias. Ah, profe, entonces siempre que es temporal, siempre es de la misma neurona, y cuando es espacial, son dos neuronas. Pues Exactamente. yo me perdí cuando darme cuenta cuando era espacial y cuando era temporal, pero acá lo Bien. asumí porque eran dos A al mismo tiempo. Exactamente. Yo me olvidé de hacer esa aclaración. Muchas gracias. No sé quién me la hizo, ¿cómo es tu nombre? Walter. Walter, muchas gracias. Bien. Entonces, vamos al segundo gráfico. Tenemos A, B y C nuevamente, ¿sí? Y fíjense, tenemos un PEPS que es A, un PEPS que es B y un PIPS que es C. Entonces tenemos A, B, de repente tenemos un PIPS, pero como tenemos un solo PIPS, ¿sí?, y tenemos más PEPS, nosotros podemos sumar de forma espacial tanto el PEPS A como el PEPS B, y ambos juntos superan al PIPS, ¿sí?, y sumados en forma espacial, porque se producen en distintas zonas de la neurona, llega a un potencial umbral y me generan un potencial de acción, ¿sí? Entonces, si tenemos dos estímulos sumados y que sean PEP en distintas zonas,
sumados me pueden producir un nuevo potencial de acción, ¿sí? Un potencial umbral primero y un potencial de acción después. Entonces eso ocurre en distintos lugares, pero en tiempos simultáneos. Exactamente. Por eso fíjate que siempre es en función del tiempo. Profe, ¿eso es temporal o espacial? Perdón. Esto es espacial. Temporal, Espacial. acuérdate que es de una sola misma, de un solo mismo estímulo, como es acá, que es solamente de la, ¿sí? Fíjate que es una neurona en un determinado tiempo, y acá son dos neuronas haciendo sinapsis en distintos espacios. Entonces, si yo lo sumo a una sumación espacial, pero se entiende o se sobreentiende que tiene que ser al mismo tiempo también. Por eso la sumación es temporoespacial. ¿Sí? No es que es temporal por un lado y espacial por el otro. No, no. Acá está separado para que se explique de forma más didáctica. Pero la sumación es temporoespacial. Ah, no es uno o el otro, son los No, dos a no, la no, vez. no. Ok. Son simultáneos. Nada más que acá está separado para que conceptualmente se entienda. ¿Sí? ¿Entiendes eso? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a este tercer gráfico. Fíjense que acá tenemos tres neuronas que generan PEPs. ¿Sí? Tenemos la D, la C y la E, en este caso, que está haciendo sinapsis con la C. ¿Sí? No hace sinapsis directamente con esta neurona amarilla. Entonces, si lo agrandamos, vemos que la célula E potencia, ¿sí?, la acción de la célula C. Es decir que gracias a la sinapsis entre la célula E y la célula C, genera mayor liberación de neurotransmisor. ¿Sí? Entonces, esta sinapsis entre la célula E y la célula D me están facilitando la sinapsis. ¿Sí? Es decir, que la célula E está estimulando a la célula C para producir mayor liberación, ¿sí?, de neurotransmisores. Entonces, si nosotros analizamos esto en el gráfico, vemos que la célula C por sí sola no alcanza al umbral, la célula D por sí sola no alcanza al umbral, la E no participa, pero si yo sumo la célula C más la célula E, que me está facilitando, ¿sí?, por eso es una facilitación presináptica, me está facilitando la mayor liberación de neurotransmisor, y esta mayor cantidad de neurotransmisores se va a unir a mayor cantidad de receptores posinápticos, me va a producir un potencial umbral, ¿sí?, gracias a que esto me generó mayor liberación de neurotransmisores, y se va a producir un nuevo potencial de acción. ¿Me explicó? Esta neurona facilita la acción de esto. ¿Entendés? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿Qué diferencia hay entre C y D, viendo en el gráfico que son iguales, pero después al unirse a E no producen lo mismo? Bien. Sí. ¿Qué diferencia hay entre C de y acá? D? Ajá, bien. Mirándolo en el Entre gráfico, C, claro. sí, C acá. y D. D, bien. Que mirándolo en el gráfico son iguales, pero al unirse a E producen distintas cosas. Unirse acá, entre D más C. Claro. Bueno, fíjate que Que D no está genera... unida, ¿Cómo? que en realidad no hay sinapsis entre D y E. Entre Está D y arriba, E. claro, arriba en el dibujo no está. Claro, exactamente. Fíjate que Pero no generan nada. en el gráfico está mostrando que se une D y E.
y no produce el mismo potencial de acción. Claro, como que En el muestra gráfico. Sí. No, eso como que en realidad muestra cómo serían los resultados de cada uno. Si lo pusiéramos al mismo tiempo no generaría eso. Claro, No es que exactamente. están unidas como sinapsis, sino como que pone los resultados de cada uno juntos y no generarían un potencial. Exactamente. Porque la E, en este caso, estimula o facilita solamente o aumenta la acción de la célula C y no así de la D. Entonces, el resultado que daría D más E no sería un potencial de acción como si sería de C más E. ¿Entendés? Se entendió, profe, gracias. Bien. Y bueno, y por último, el cuarto gráfico, explica lo que es una inhibición presináptica. Como acá tenemos una estimulación, ¿sí? Acá tenemos una inhibición, donde tenemos G, que es que genera un PEPS, F, que genera un PEPS, y H, en este caso, que va a generar una acción inhibitoria sobre F. ¿Sí? Es decir, que va a producir una acción en la cual la liberación de neurotransmisores por parte de F sea mucho menor. Entonces, si analizamos, vemos que F genera un PEP, que G genera un PEP, que H no genera nada, ¿sí? Que la sumatoria de FH no genera nada, porque la está inhibiendo, pero si nosotros uniríamos F más G, sí produciríamos un potencial de acción. ¿Bien? Pero como F más H me genera una inhibición, en este caso no tenemos ningún tipo de actividad eléctrica. ¿Sí? No hay movimiento de iones, por ende la membrana se va a mantener en su reposo. Pero en el hipotético caso que F más G se unieran, ¿sí? Me generarían un potencial umbral y un potencial de acción. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, tenemos sumación temporal, sumación espacial, facilitación presináptica, inhibición presináptica. No sé si le habrá quedado claro a la alumna que me había preguntado al principio, espero que sí, que no se haya ido y que se haya llegado hasta este punto. Profe, entonces en el último gráfico, Sí. cuando hay sumatoria de F con G, podría ser temporoespacial y que después ¿Cómo? a la suma con H, que ponele, viste que hay una parte que se suma F más G, Sí. entonces esa parte sería como Una temporoespacial, sumación una sumatoria. espacial, sí. Ah, espacial. Sí. Y después con H, ahí se inhibe, entonces por eso no se produce. Exactamente. Ok. Exactamente. Claro, pero la sumación de F y G sería solo en el caso hipotético de que no existiera esa neurona H, ¿no? Inhibitoria, exactamente. Claro. Exactamente. Las Bien. sumatorias inhibitorias también serían sumaciones espaciales, ¿no? ¿Cómo? Ponele que... No hay ningún ejemplo, pero en vez de que se sumen dos PEPs, se sumen dos PIPs, eso también sería sumación espacial, aunque hiperpolarizaría la membrana. No, porque si no, no tendrías ningún tipo de resultado. Fíjate que por acá arriba, acá, mira, fíjate que se produce un PIPS y dos PEPs. Sí, pero yo digo, de ponerle que debajo de la neurona Acá C haya haya otra otro. neurona y que esos Bueno, dos inhibitorios ahí, sumen. ahí depende del tiempo. ¿Sí? Si lo hacen mucho más rápido, A y B, va a predominar el PEPS. Si lo hacen más rápido el PIPS, va a predominar el PIPS. Depende también de la función que esté cumpliendo esta neurona. No necesariamente la sumación espacial o temporal depende de si es un PEPS o si es un PIPS. Digamos, depende de la función. ¿Sí? No es que
sumo dos PEPs y sumo dos PIPs y se anulan entre ellos o uno predomina sobre el otro. Tiene que ver el tiempo en el cual se produce el PEPs o el PIPs. ¿Me explico? ¿Más o menos? Sí, profe, se entendió.